Muy buenas familia, buenas a todos y bueno, me alegra estar un día más aquí con todos vosotros y bueno, vamos a continuar nuestro estudio de la palabra. Continuamos en el libro de Jueces capítulo 6. Vamos a leer Jueces capítulo 6, que dice lo siguiente. Jueces capítulo 6, versículo 1. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera, por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofrá, la cual era de Joás, abicerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí, hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura, de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista.
Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: «Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara». Pero Jehová le dijo: «Paz a ti, no tengas temor, no morirás». Bueno, aquí hasta el versículo 23, pues, como vemos, el Señor nos enseña, ¿no? Podemos sacar algunas cositas, ¿no?, que el Señor nos enseña. Aquí vemos que en Jueces, ¿no?, vemos a Gedeón, ¿no? Aquí sacamos, ¿no?, cosas para que nos van a ayudar a nosotros, ¿no? Podemos aprender, ¿no?, en el libro de Jueces, ¿no?, que podemos aprender muchas cosas, ¿no?, que van a cambiar nuestra vida, ¿no?, nuestra forma de pensar, como humanos que somos, pero también como líderes, ¿no? Aquí vemos a Gedeón, fue el rey, juez de Israel, ¿no? Y el nombre de Gedeón significa el que rompe, ¿no?, o guerrero poderoso. Y bueno, vemos que Gedeón, que fue un guerrero poderoso, pero hubo un cierto momento en el que él como que no se veía así, ¿no? No se sentía como ese guerrero poderoso, ¿no? Pero bueno, leemos aquí en el primer versículo, ¿no? Aquí vemos en el versículo 1, dicen que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Aquí vemos, ¿no?, una vez más, ¿no? Aquí vemos una vez más, pues, después de Débora, pues bueno, aquí vemos que dice el versículo 1, que los hijos de Israel hicieron otra vez lo malo ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Una vez más vemos más que Israel sigue viviendo, vemos a Israel una vez más viviendo en una inestabilidad espiritual, ¿no? Y vemos como ellos, pues una vez más, por algunas razones, pues ellos decidieron darle la espalda al Señor, ¿no? Por alguna razón, pues bueno, y vemos que bueno, decidieron darle la espalda al Señor, decidieron pecar y bueno, y así pues nosotros vemos que tampoco podemos darle la espalda al Señor, ¿no? Nosotros cuando nos alejamos del Señor por alguna razón, pues decidimos también, si le damos la espalda al Señor, empezamos a tener esa inestabilidad, ¿no? Cuando empezamos a dejar de orar, a dejar de leer la Biblia y bueno, o sencillamente decidimos pecar, y eso pues es una inestabilidad espiritual, ¿no? Y cuando ya somos cegados por el pecado, no somos capaces de ver el peligro, ¿no? Pero bueno, tampoco ver lo que Dios puede hacer con nuestros pecados, y entonces pues no vemos lo poderoso que es Dios para ayudarnos a salir, ¿no?, adelante de cualquier dificultad, ¿no? Y así vivieron ellos, ¿no?, el pueblo de Israel, ¿no? Vemos que el pueblo pues estuvo viviendo en pecado, en opresión, ¿no? Vemos que luego pues claman a Dios, suplican a Dios, ¿no? Dios los libera y así, ¿no? Y entran y vemos que era el ciclo, ¿no? Vemos ese ciclo, ¿no?, de su vida espiritual, y vemos cómo entran en ese ciclo, ¿no?, de pecado, opresión, súplica, liberación. Y entonces nosotros vemos que quien quiere vivir una vida espiritual de esa manera, ¿no? Yo creo que nadie queremos vivir una vida espiritual de esa manera, ¿no? Y muchos pues vivimos de esa manera, ¿no? Pecamos, nos arrepentimos y bueno, y al final nos vamos dando cuenta que pasan los días, vamos pecando, nos arrepentimos,
pero nuestra vida espiritual no progresamos en nuestra vida espiritual y al final pues estamos en el mismo sitio que cuando empezamos, ¿no? Que cuando decidimos convertirnos, ¿no? Y vivir así pues no está bien, ¿no? Vivir así es terrible, ¿no? Vivir una vida así. Pero bueno, tenemos que aprender a obedecer, ¿no? Porque obedeciendo, sabemos que cuando nosotros obedecemos como hijos y obedecemos a Dios, nunca vamos a perder, todo lo contrario, siempre vamos a ganar. Y desobedeciendo es la única manera en la que vamos a perder. Nada más que tenemos que verlo aquí en la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, parece ser que se nos hace como más fácil, ¿no? Desobedecer, ¿no? Pero bueno, y luego poner excusas, justificarnos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que si queremos ganar, tenemos que obedecer a Dios. Y porque mira lo que vemos aquí, ¿no? Mira lo que hemos leído aquí en estos primeros versículos y en el segundo versículo, ¿no? Mira lo que, como hemos leído en el segundo versículo, ¿no? Que la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, y lugares fortificados. O sea, vemos que de a dónde, ¿no? lo llevó esa vida, ¿no? El tener esa inestabilidad espiritual, vemos a dónde lo llevó, ¿no? Es decir, pasaron de ser hijos de Dios, un pueblo elegido, un reino poderoso, porque Dios los bendeció mucho, pero mira, o sea, de todo lo que Dios le había dado, hasta dónde Dios había llevado a ese pueblo, y mira hasta dónde el dar esa espalda, ¿no? Esa inestabilidad espiritual, a dónde los llevó. O sea, de tener todo, pasaron a vivir de una manera pues miserable, ¿no? Pasaron a vivir de una manera miserable. De decir cómo cambió todo, ¿no? El hecho de desobedecer, decidieron desobedecer, de vivir como vivían, es decir, vivían en todo lo que Dios les había dado, una buena ciudad, casas para vivir, a irse a tener que vivir a las cuevas, a las montañas, a hacerse cuevas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas, en lugares fortificados. Es decir, vemos a dónde esa desobediencia, dónde los llevó, ¿no? De estar viviendo bien a vivir de una manera mala, miserable. ¿Sabes? Imagínense, ¿no? Hasta dónde todo eso es. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, fíjate, el enemigo vino en ese momento y el enemigo pues era el que ganaba, ¿no? Y eso es lo que nos lleva, ¿no? Que cuando nosotros obedecemos, cuando hacemos las cosas bien, nos hacemos fuertes. Pero cuando desobedecemos, aquí el único que crece es el enemigo. ¿Sabes? El único que crece es el enemigo. ¿Sabes? Y cuando damos esa oportunidad al enemigo, el enemigo crece. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando el enemigo crece, le abrimos las puertas al enemigo y nosotros dejamos de orar, podemos dejar de predicar, dejamos de ir a la iglesia, ¿verdad? Al final pues podemos llegar a decidir salir de todo esto, ¿no? Porque el enemigo ya es el que tiene el control de nuestras vidas. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo, el control de nuestra vida. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Dar lugar al diablo es que tenga el control de nuestras vidas. ¿Vale? ¿Y qué es lo que sigue pasando? Mira lo que sigue pasando, ¿no? Leemos los versículos del 3 al 6. Dice, pero pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel,
ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Mira lo que vemos aquí, ¿no? Lo que les pasó, ¿no? Que no disfrutaban, no disfrutaban, ¿no? De las bendiciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasó aquí? O sea, no solo ya perdieron el lugar donde vivían, sino que no disfrutaban del trabajo de sus manos, de toda su cosecha. Y esto es lo que nos pasa a nosotros también cuando nos hablamos, cuando Dios nos bendice, de que no disfrutamos de las bendiciones que Dios nos da. Porque, por ejemplo, como ellos, ¿no? No solo perdieron donde vivían, sino que no disfrutaban del trabajo de sus manos. Y eso es lo que nos sucede a nosotros, ¿no? No nos ha pasado, ¿no? Que trabajamos, nos hartamos de trabajar duro, venimos reventados, ¿no? Y parece que el dinero como que se va, ¿no? El dinero no rinde, ¿no? ¿Verdad? El dinero no rinde y nos hartamos de trabajar. Pero nos alejamos de tal manera de Dios que el enemigo viene y nos lo roba, ¿no? Y bueno, entonces eso es lo que pasa, ¿no? Y entonces pues no somos felices, ¿verdad? Porque vemos que de esa manera no somos felices, ¿no? Incluso puede haber gente que pueden ser exitosos, pero no somos felices, ¿no? Podemos tener, trabajar, lo que sea, un buen trabajo, etcétera, pero el dinero se va. Entonces no vemos que no nos sentimos como realizados, ¿no? No tenemos las cosas en orden, ¿no? Pero bueno, no solamente en lo financiero, no estamos hablando solamente del dinero, ¿no? Y en el trabajo, ¿no? Sino en cualquier parte, incluso lo más importante, ¿no? Que es lo que pasa aquí, como por ejemplo, ¿no? O sea, no perdemos todo y perdemos hasta la relación con Dios, ¿no? Perdemos nuestra relación con Dios, perdemos la relación con nuestra familia, ¿no? Y aquí vemos que Israel no disfrutaban del trabajo, ¿no? No disfrutaban del trabajo. Entonces, estamos realmente nosotros también disfrutando con lo que Dios con lo que Dios nos ha bendecido, ¿vale? Porque aquí vemos, ¿no? Que venía este enemigo y lo que hacía aquí, como dice la palabra de Dios, empobrecía a Israel. Empobrecía a Israel. Aquí vemos que este enemigo estaba empobreciendo al pueblo. Este enemigo estaba empobreciendo al pueblo. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos sentimos así, preguntarnos, ¿no? ¿Por qué esto también nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Por qué esto nos pasa a nosotros también? Dice la palabra de Dios en Ageo, en el libro de Ageo, dice la palabra de Dios en Ageo capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, ¿no? Como dice, meditad, en el versículo 7 también, meditad sobre vuestros caminos, meditad, ¿no? Y esto es lo que leemos aquí, esto es la realidad que nosotros muchos vivimos, ¿no? Tenemos que meditar, ¿no? Tenemos que meditar, analizar, ¿no? Analizar nuestra vida, cómo estamos viviendo, si merece la pena cómo estamos viviendo, cómo estamos espiritualmente. Entonces nos damos cuenta que cuando vivimos de esta manera estamos espiritualmente muertos, ¿no? Y al final no es, como yo digo muchas veces, cuánto ganas, no es cuánto es lo que estoy ganando, sino
de la manera, si lo estamos disfrutando o no lo estamos disfrutando. No es cuánto ganas, sino cómo lo disfrutamos, ¿sabes? Porque el enemigo viene y se roba todo. Pero bueno, leemos ahora los versículos del 7 a Dios, ¿no? ¿Por qué viven de esta manera? ¿No? Aquí vamos a por qué viven de esta manera, por qué están viviendo de esta manera. Dice el versículo 7, ¿no? Que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón. Vemos que el Señor envía a una persona, a un profeta, ¿no? Que el cual les dijo: así ha dicho Jehová de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Mira lo que leemos aquí, ¿no? Mira lo que el Señor, vemos que el Señor envía aquí a una persona, a un profeta, ¿no? Envía el Señor, antes de enviar a Gedeón, ¿no? De enviar a ese liberador, envía a esta persona, ¿no? A este profeta, para recordarle cuál era la causa por la que ellos estaban viviendo así, ¿no? En las cuevas, y no disfrutaban de su trabajo, ¿verdad? Pero mira lo que este hombre dice, ¿no? El Señor, que el Señor les bendijo, el Señor fue generoso, ¿no? Pero vemos aquí que este profeta va directo al grano, como yo digo, ¿no? Va directo bueno, como siempre decimos, ¿no? Este profeta va directo al asunto, ¿no? Al meollo del asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes son desobedientes. Ustedes son desobedientes, porque el Señor les dice aquí en el versículo 10, cuando les dice: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos. El Señor es el que libró. El Señor dice en el versículo 9 también que Él los libró de la mano de los egipcios, ¿verdad? Los cuales eché delante de todos vosotros y os di su tierra. Pero yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis. Pero aquí vemos en este versículo 10 que cuando le dicen: cuya tierra habitáis. Pero, aquí hay un pero. Le dice: pero, el Señor les pone un pero. Y aquí tenemos que ver en este versículo 10 este pero y subrayarlo bien, para que siempre nos está recordando. Hay un pero no habéis obedecido a mi voz. Aquí vemos el asunto, ¿no? Cuando el Señor dice: pero no habéis obedecido a mi voz. Ese era el problema, el meollo del asunto, que no habéis obedecido. No habéis obedecido. Y eso es lo que pasa, ¿no? Que a veces somos un pueblo necio, ¿no? Somos un pueblo necio. Y una persona necia es que cuando somos necios, somos necios y no queremos avanzar, ¿verdad? No queremos mirar atrás y no queremos ser, y no queremos, eso es una persona necia que somos, no queremos avanzar, estamos siempre en el mismo sitio, y eso es lo que Israel desobedeció, y por eso fue este profeta al asunto del meollo, a todo, ¿verdad? Y no quisieron obedecer, por eso estaban viviendo de esta manera. Y dice el versículo 11, y vino el ángel de Jehová, ¿no? El versículo 11, vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Mira, aquí vemos dónde estaba Gedeón, ¿no? Escondiendo el trigo, ¿no? Para que no se lo robaran, ¿no? Él estaba ahí escondido, ¿no? Estaba para esconderlo de los madianitas, ¿no? A lo mejor Gedeón pensaba que estaba haciendo bien, escondido.
pero no nos escondamos. Gedeón estaba escondido para tener comida. Él estaba sacudiendo. Cuando él tenía que sacudir el trigo en un espacio abierto, y estaría a lo mejor escondido, refugiado, porque estaba escondiendo el trigo para que no se lo robaran. Dice el versículo 12, ¿no? Y el ángel de Jehová se le aparece y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En el versículo 12, el varón esforzado y valiente. Vemos que a lo mejor esto a lo mejor no iba ni con Gedeón, ¿no? Él le estaba diciendo varón esforzado y valiente. Y a lo mejor la cosa no iba ni como con él, ¿no? A lo mejor la cosa no iba ni como con él. Dice, la palabra de Dios también en Jeremías, capítulo 1, dice en Jeremías, capítulo 1, versículo 17 y 18, Jeremías 1, Jeremías 1, 17 y 18 dice: Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Que el Señor, aquí vemos que el Señor nos llama. Cuando el Señor nos llama, tendremos que pelear. Pero claro, hay algo muy importante que aquí el Señor nos dice, que es que el Señor nos dice que yo estoy contigo. Yo estoy contigo. El Señor sabe, cuando le dice a Gedeón le respondió: ay, Señor mío, pero si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto, no? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos contaron, no? Y vemos que dice: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado, ¿no? Aquí vemos que, en este versículo 13, ¿no? Gedeón, el Señor sabía, ¿no?, de la capacidad de cómo era Gedeón, ¿no?, de esta capacidad que Gedeón tenía, y el Señor sabe, ¿no?, de nosotros, cómo somos nosotros, ¿no?, que nosotros, vemos que cuando el Señor escoge, no escoge a gente fuerte, ¿no? Vemos que siempre ha cogido a personas humildes, ¿no? Pero vemos que aquí Gedeón le hace unas preguntas, ¿no? Que por qué no nos va mal en la vida si Dios está con nosotros, ¿no? Aquí vemos que nosotros también podemos hacer estas preguntas, ¿no? Que por qué si estamos con Dios, por qué nos va mal en la vida si Dios está con nosotros, ¿no? O hacemos esas preguntas, ¿no? Pero es que vemos que aquí el Señor, después, mirándole Jehová, le dijo en el versículo 14, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Aquí. Y después vemos que en el versículo 15, mira cómo responde Gedeón. Dice: entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Mira, vemos aquí, ¿no?, como vemos aquí algo como Gedeón, como que estaba poniendo excusas, ¿no? Estaba poniendo excusas. Porque él dice dice: ¿con qué salvaré yo a Israel si yo no tengo nada? Mi familia es pobre. Entonces vemos que estaba como poniendo excusas, como diciendo: si yo no tengo nada con qué pelear. Entonces muchas veces el Señor nos llama a nosotros, ¿no?, que no somos
nadie, pero para él pensamos que nosotros no somos nadie, con que vamos a pelear. Pero el Señor cuando nos llama, ¿no? Y nosotros no tenemos que poner excusas. Aquí estaba diciendo Gedeón que con qué iba si mi familia no tiene nada. Nosotros somos pobres, ¿no? Y yo el menor de la casa de mi padre. Y entonces vemos que ponía como excusas, porque el Señor le había llamado. A lo mejor cuando el Señor lo llamó y le dijo a Gedeón, como habíamos leído en el versículo anterior, en el 12, ¿no? Que le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A lo mejor él no se veía como una persona esforzada y valiente, no se veía valiente, ¿no? Pero no tenemos que poner excusas, ¿no? No tenemos que ver en nosotros como a lo mejor Gedeón tenía como una pobre imagen de sí mismo, ¿no? Pero no tenemos que poner excusas. Nosotros no tenemos que vivir una vida mediocre, ¿no? El Señor cuando nos llama nos quiere levantar y llevarnos a una vida mejor y fortalecernos, ¿no? El Señor nos dice varón esforzado y valiente, y esto no se lo dice solamente a Gedeón. Nosotros no tenemos que poner excusas, ¿verdad? Aquí Gedeón ponía una excusa, pero mira, aprendemos también que con qué peleó Moisés, ¿verdad? Moisés tenía la vara e hizo grandes cosas con la vara. Vemos, por ejemplo, también vemos un ejemplo en el que cuando peleó David contra Goliat, ¿verdad? ¿Con qué venció David a Goliat? Tenía un tirachinas, ¿no? O bueno, una onda, ¿no? Y mira con qué venció. Si el problema no era con lo que tenía, sino vemos que cuando David, por ejemplo, vence a Goliat, es que vence a Goliat porque David sabía quién era el que peleaba por él, ¿no? Después de que vemos en la historia de David y Goliat, que durante muchos días tenía atemorizado al ejército, ¿no? Pero cuando sale este muchacho, que no era nadie, David, le dijo: es que tú no vas a pelear contra mí, vas a pelear contra Jehová de los ejércitos, él es el que te va a derrotar. Y nosotros cuando tenemos que pelear no tenemos que poner excusas, porque el Señor no quiere perezosos, el Señor quiere que seamos varones esforzados y valientes. Porque mira cuando leemos aquí en el versículo 16, ¿no? Aquí en el versículo 16, ¿qué es lo que leemos? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a Gedeón? Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Quién eran los madianitas? El enemigo. Pero ¿qué le está diciendo el Señor aquí? Es una promesa, ¿no? Aquí lo vemos como una promesa que el Señor le está dando. Ciertamente, le dice: ciertamente yo estaré contigo. Y cuando el Señor está con nosotros, nos está diciendo a usted que me escucha, a mí, nos está diciendo: yo estaré contigo. No importa qué enemigos tengamos, contra qué enemigos estemos luchando, contra qué enemigos podemos luchar. Porque, a ver, yo no sé, usted que me escucha, ¿no? Yo no sé qué cosas en tu vida, ¿no? A lo mejor te están haciendo sentir mal o miserable, ¿no? Nos está haciendo sentir miserable a ustedes o a mí, ¿no? Hay cosas, ¿no?, con las que tenemos que luchar. Pero aquí vemos que el Señor da como esta promesa, ¿no?, para cualquiera de nosotros. Y cuando leemos esta promesa vemos que nosotros podemos derrotar todo. El Señor nos está diciendo: vamos a pelear, ¿no? Usemos lo que tengamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos lo que tenemos, cuando nosotros tenemos que pelear contra el enemigo, nosotros peleamos contra el enemigo porque es una guerra espiritual que tenemos. Pero el Señor nos está diciendo que el Señor está con nosotros, el Señor está a favor de nosotros. Y si Dios está a favor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? El Señor está a tu favor, el Señor está a nuestro favor. Simplemente tenemos que obedecer. ¿Y cómo vamos a luchar nosotros? Nosotros no vamos a coger ninguna onda, ningún tirachila, ni vamos a coger ningún palo. Pero vamos a
a no poner excusas y vamos a pelear de rodillas. Y no vamos a dejar que el enemigo venga a querer robarnos, a querer intimidarnos, y vamos a ser varones esforzados y valientes. Porque si el Señor nos ha llamado, no pongamos excusas. No pongamos ninguna excusa. Cuando el Señor nos llame, sentamos el llamado de que queremos servirle al Señor. No pongamos, pero no, porque yo no, porque qué van a pensar, yo no sé hacerlo, tal y cual. Cuando el Señor lo esté llamando para algo, recuerde lo que dice la palabra de Dios. Varón esforzado y valiente, yo estaré contigo y derrotaremos al enemigo. A lo mejor el enemigo en nuestras vidas nos tiene atado de alguna manera, no lo sé. Nos puede tener cogidos en mentiras, ¿no? En la mentira, no sé cuál puede ser sus enemigos, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, a lo mejor esa inestabilidad espiritual, esa inestabilidad espiritual a la que nos lleva el enemigo, a lo mejor nos tiene en baja autoestima, ¿no? Pensamos que no sé de qué manera estamos viviendo, ¿no? Cuando desobedecemos, ¿no? A lo mejor la mentira, la baja autoestima, o incluso la pornografía, ¿no? Entonces tenemos que ver cuáles son esos enemigos, ¿no? Por el que el Señor nos tiene, por el que el enemigo nos tiene, porque cuando damos lugar a todas esas cosas, a todos esos pecados, no vamos a ganar la batalla, nos va a llevar de mal en peor. Entonces, pues bueno, vamos a orar, vamos a dar las gracias a Dios y bueno, y vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias, Papá de los cielos, por tu amor, por tu misericordia y por todas tus bondades, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Papá. Gracias por tu palabra y por tu amor, Señor. Gracias porque tu palabra trae muchas enseñanzas a nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor, porque así como una vez más, Papá de los cielos, vemos que tu pueblo clamó, Señor, que el enemigo vino, Papá. Vemos que el enemigo atacó a este pueblo, a Israel, Papá. Y vemos que un pueblo que te dio la espalda, Papá, pero vemos que tú escuchaste ese clamor por tu pueblo, Señor, y enviaste a un profeta, enviaste a un guerrero, Papá, a pelear contra el enemigo. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que cuando tú estás de nuestro lado, el enemigo no va a tener ningún poder sobre nosotros, amado Dios. Y te damos gracias, Señor, porque cuando te obedecemos, nos hacemos más fuertes, Papá. Y si te damos la espalda, Señor, como pasó aquí con tu pueblo, que te dio la espalda, Papá, vino el enemigo y los destruyó, Señor, quitándole todo lo que tenían, sus casas donde vivían, Señor, metiéndolos en cuevas. Vemos que acababan con todo su alimento, Señor. Pero te damos gracias, Papá, por esta palabra, Señor, por tu palabra, Señor, porque estas palabras son de mucha enseñanza para nuestras vidas, Señor. De no dejarnos, Señor, de no dejarnos que gobernar por el enemigo, de no darle lugar al enemigo, Señor, porque sabemos que el enemigo solamente viene a robar, Señor. El enemigo viene como león rugiente, Señor, a querer destruir nuestras vidas y alejarnos de ti, Señor, a que no podamos disfrutar de todas tus bendiciones, Señor, de todo lo que tú nos das. El enemigo no quiere que vivamos de esa manera, Señor, que de esa estabilidad que tú vienes a darnos, Señor. El enemigo quiere venir a destruirnos, Señor, para que no vivamos esa vida abundante que tú nos prometes cuando somos hijos obedientes, Señor. No permitas que te demos la espalda, Papá. No permitas que te demos la espalda, Señor, porque no queremos desobedecer, porque sabemos que la desobediencia solamente trae cosas fatales a nuestras vidas, Señor. Y queremos seguir creciendo, Señor.
Tenemos que seguir creciendo, Señor, a tu lado, hermoso Rey. Te damos gracias, papá, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Gracias por decirnos que nosotros somos varones también esforzados y valientes, Señor. Y gracias por esa promesa, Señor. Como tú le diste a Gedeón, que ciertamente tú estabas con él. Sabemos que tú también estás con nosotros y podemos derrotar. Y podemos derrotar a los enemigos, Señor, de nuestras vidas, papá. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, Dios me los bendiga. Y bueno, que pasen un feliz día. Y bueno, Dios me los bendiga.